Bienvenidos a mi canal de YouTube. Vuelvo y con más fuerza que nunca y con un tema que a mí me parece bomba. Y me parece bomba por una sencilla razón. Os quieren tomar el pelo, pero descaradamente. ¿Quién? La consellera Silvia Paneque, PSC, que dice que el control de precios del alquiler en Cataluña en un trimestre ya ha conseguido bajar el precio en las zonas tensionadas de Cataluña un 5%. Os voy a ofrecer datos, razonamientos, os voy a ofrecer todos los elementos para que veáis que esto es falso. Alguien dirá, es una estadística oficial. Sí, es una estadística del Incasol, que depende de la Generalitat de Cataluña. Pero ¿desde cuándo las estadísticas oficiales tienen la vitola de ser verídicas? Porque ya lo sabéis, en el mundo de la economía hay verdades, mentiras y estadísticas. Y muchas veces las estadísticas son un elemento imprescindible, necesario, para convertir falsedades en certezas. Me da la impresión que esto es lo que quiere hacer la Consejería de Territorio de la Generalitat de Cataluña. Y enseguida os voy a explicar por qué. Y también os voy a explicar cómo comprobar si tiene razón la Generalitat de Cataluña o tengo razón yo con toda la variedad de argumentos que os voy a contar. Empecemos. ¿Por qué es imprescindible decir que el control de precios hace bajar el precio del alquiler? En primer lugar, porque la ley de vivienda es un fracaso estrepitoso. No la aplica el PP, porque el PP cree, en este caso acertadamente, que en lugar de solucionar un problema, los controles de precio generan otro. Vamos por partes. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos una enfermedad. Esta enfermedad se le llama que en el mercado del alquiler de vivienda los precios suben demasiado porque la demanda es muy superior a la oferta y el problema está básicamente en la oferta. Vale, ya hemos diagnosticado la enfermedad, falta de oferta. Claro, si le ponemos sentido común, prácticamente todo el mundo dirá, lo vamos a solucionar la falta de oferta incrementando la oferta. Pues no. Vamos a fastidiar a aquellos que tienen la oferta para ver si la reducen, hacen que el exceso de vivienda sea muy superior, que aparezca un mercado negro y que sobre todo aquellos que teóricamente queremos beneficiar, que son los inmigrantes y las personas con menos recursos, queden excluidos del mercado. Increíble. Oye, este supuesto médico, este supuesto curandero, porque más que un médico sería un curandero, ¿qué está haciendo? Pues bueno, está llevando al paciente desde lo que es una habitación a la UBI. Esto es lo que está haciendo actualmente el gobierno de PSOE y Sumar con el mercado de la vivienda. Lo utiliza para ganar votos, pero considera que para ganar votos no hay que decirle a la gente la verdad, sino que engañarla y decirle, pues eso, que los controles de precios funcionan cuando no han funcionado en ningún sitio y que por lo tanto pronto se encontrará la vivienda más fácil de alquilar y con un precio inferior. Nada de las dos cosas será verdad. Vamos a los argumentos y vamos a ir cogiendo uno por uno y distinguirlos. Muy bien, comenzamos. Suponemos ahora que la vivienda está alquilada, primer caso, y tiene contrato en vigor el inquilino. ¿Cuánto le puedo subir la vivienda? Lo dice el gobierno. No va con el IPC, ahora va con lo que yo digo. Y el gobierno ha dicho que le puedo subir hasta un 3%. ¿Cuánto creéis que le subirá el propietario? El 3%. Habéis acertado. Oye, ¿y a cuántas personas le sube el 3%? Vamos a hacer un cálculo. Vamos, los contratos son por 5 años y, claro, significa que con contrato vigente está prácticamente el 80% de los inquilinos. Porque si suponemos que cada año han agotado el contrato el 20%, pues es que el 80% está con contrato vigente. Pues ese 80% le han subido el 3%. Que
¿Alguien creéis que va a hacer caso a la ministra Isabel Rodríguez y va a decir que va a ser solidario y va a bajar el precio de la vivienda? ¿Saben qué le dirán los propietarios? Lo mismo que yo le digo a la señora Isabel Rodríguez. Somos solidarios obligadamente cuando pagamos impuestos, cuando financiamos el estado del bienestar. Entonces, quien debe ejercer la solidaridad con esos impuestos es el gobierno y las diferentes administraciones públicas. Y con esos impuestos debería haberse realizado una gran cantidad de viviendas para que la diferencia entre la demanda y la oferta de alquiler no existiera, pero no lo ha hecho. No lo hizo Mariano Rajoy, no lo ha hecho Pedro Sánchez, y llevamos 10 años en que la demanda supera clarísimamente a la oferta. Por lo tanto, los propietarios, prácticamente en su totalidad, aquel con contrato vigente, le han aumentado el precio del alquiler en 2024 el 3%. Bien, sigamos. Pequeños propietarios, ¿vale? Que son los que tienen menos de 5 viviendas en Cataluña. Hay dos opciones. Primera opción, le aumento el 3%. Segunda opción, le aumento la diferencia entre la inflación acumulada y lo que le he subido en los últimos 5 años, que son los de duración de un contrato. Vale, lo sé, lo sé, lo sé. Esto parece muy complicado, pero voy a poner datos y a través de los datos os vais a llevar una sorpresa y no va a ser pequeña, va a ser muy grande. Supongamos que firmo el contrato en junio de 2019. El importe del alquiler que he fijado es 1.000. Muy bien. Han pasado 4 años y 9 meses. ¿Cuánto me ha permitido subirle el gobierno a ese inquilino? Me ha permitido subirle el 6,5. Ahora, en mayo de 2024, le cobro 1.065. Bien. ¿Cuánto ha sido la inflación entre junio de 2019 y mayo de 2024? El 18,9. Entonces, ¿cuánto le puedo subir? Atención, atención. Le puedo subir un 11,6%. 11,6%. Atención, atención. Ese inquilino se lleva una sorpresa impresionante. ¿Por qué? Porque esperaba que le subieran el 3% y resulta que le suben el 11,6%. Es decir, haciendo bien las cuentas, un 8,3% más de lo que esperaba. Luego veremos por qué. Pero os lo anticipo. ¿Por qué sucede esto? Por una extrema torpeza de los redactores de la ley. Tenemos gente que no tiene ni idea y está redactando leyes y así nos va. Pero esto lo dejo para luego. Vámonos con los grandes propietarios. Vale, estos cuando firman un nuevo contrato tienen que pasar al índice de precios de alquiler. Si pasan al índice de precios de alquiler, la caída en el precio de la vivienda va a estar como mínimo en el 25%. Entonces, aquí sí que hubiera habido una bajada, a pesar de que los grandes propietarios son los minoritarios en España y en Cataluña. Pero no son tontos. ¿Qué van a hacer? Prorrogan el contrato, no hacen uno nuevo, lo prorrogan. Y como lo prorrogan, siguen en el mismo contrato. Y si siguen en el mismo contrato, ¿cuánto van a incrementar el precio del alquiler? Un 3%. Sigamos. Vamos a aquellos, que ha habido muchos, que han pasado del alquiler convencional al alquiler de temporada. Imaginaros, son unas personas que tienen 3 o 4 habitaciones con 2 baños y entre 80 y 100 metros cuadrados. En lugar de alquilar el piso entero como lo hacían cuando lo dedicaban al alquiler convencional, ahora alquilan por habitaciones. Como mínimo, el precio sube un 20% más. Señora Silvia Paneque, señores del gobierno, periodistas que han reproducido la estadística del Incasol, falsa, más falsa que un euro falso.
Porque lo importante no son los números, sino la interpretación que hacemos. ¿De dónde sacan ustedes que el precio del alquiler puede haber bajado? ¿De dónde? Si renuevo el contrato, me suben el 3%. Perdón, eso los grandes propietarios. Si el contrato continúa vigente, me suben el 3%. Si los pequeños propietarios renuevan el contrato, me pueden llegar a subir el 8, el 9, el 11,6% si lo firmé inicialmente el último contrato en junio de 2019. Y ya no te digo, arrendamiento de temporada por encima del 20. ¿De dónde sale eso? Miren, yo soy inquilino y veo que el gobierno de Cataluña saca esta estadística, es que lo considero una tomadura de pelo total. Estaría indignadísimo, porque lo están sufriendo en sus carnes. Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia del alquiler? Pues en su vida libre, en su vida libre. Atención al dato. Por primera vez en la etapa democrática, en las 52 capitales de provincia de España, el alquiler en 2024 ha tocado máximos históricos. Y no os lo perdáis, seguirá subiendo el año que viene. Y seguirá subiendo el año que viene porque la oferta es bajísima. Porque prácticamente casi todo el mundo tiene pánico a que el inquilino se declare vulnerable. Porque si se declara vulnerable, tardará muchísimo tiempo en desalojar esa vivienda y el alquiler se transformará en una auténtica ruina. Y para más datos, ¿hay más oferta o menos oferta? Hay mucha menos oferta. Primero, porque antes de entrar antes de la pandemia, las personas se pasaban en alquiler aproximadamente 2,2, 2,3, 2,4 años. No llegaba ni a 3, ni mucho menos a 5. Ahora, como hay pánico a la posibilidad de no encontrar vivienda de alquiler, lo que nos encontramos es que prácticamente agotan los 5 años. Por lo tanto, si estoy el doble de tiempo casi en una vivienda, el número de viviendas que están disponibles para alquilar se reduce a la mitad. Si además resulta que los propietarios abandonan el alquiler convencional para marcharse al de temporada y nadie en Cataluña casi compra vivienda para ponerla en alquiler, ¿qué nos encontramos? Pues que lo de siempre. La ley de vivienda es un fracaso. El control de precios es un error. ¿Y qué sucede muchas veces? Hay, por una vivienda de 1.600 euros en el Eixample, más de 300 personas que solicitan su alquiler. Y a mí 1.600 euros me parece un precio muy elevado. Hay en muchas viviendas inquilinos que le dicen al propietario o a la agencia inmobiliaria que están dispuestos a pagar más de lo que piden si les eligen a ellos. Esto es lo que siempre sucede con el control de alquileres. Ha añadido que el pánico a que alguien se declare vulnerable hace que los propietarios no incrementen la oferta, sino que la disminuya. Y todo esto, ¿qué conduce? Pues que el gobierno no reconoce el error. El gobierno sigue con las políticas populistas. El gobierno continúa empeorando el problema y le va a estallar metafóricamente en las manos. Se va a convertir en el principal problema nacional. Y a mí, que las personas que acaban de llegar a Cataluña, a España, que las familias que tienen menos ingresos sean los más perjudicados cuando les han dicho que serían los más beneficiados, a mí me duele el corazón. Porque ya es hora de que con la vivienda se deje de hacer trampas y utilizarla únicamente para ganar votos. Porque la solución ahora, a corto plazo, es imposible. Porque lo que has hecho mal durante 10 años es muy difícil solucionarlo durante uno. Pero si continúas R que R haciendo lo contrario de lo que deberías hacer, en lugar de estimular el incremento de oferta
incentivar su disminución, esto solo puede que empeorar. Y de ninguna de las maneras el precio del alquiler en el segundo trimestre bajó, sino subió. Y algo más del 3%. Hasta otra. Espero que este vídeo haya sido revelador, porque lo que hemos hecho aquí con este vídeo es coger y convertir una estadística en una fake news, porque también las estadísticas son fake news. Un ejemplo, la del Incasol, que dice que el precio del alquiler baja un 5%. ¡Hasta otra!